que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. A comenzar con la administración para este día, y el título del mensaje es Uno con el Señor. Este es un tiempo que lo venimos anunciando, que lo venimos proclamando, que venimos advirtiendo, porque así lo hace el Señor por medio de su palabra. Es más, Él viene previniendo también, porque la palabra de Dios es preventiva, nos anuncia lo que ha de acontecer para que nosotros sepamos en dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que dirigirnos y dónde no tenemos que permanecer. Pero hay una cuestión que está marcada en un principio espiritual que Él mismo da, el Señor Jesucristo, y es que tenemos que estar unidos a Él. Es un tiempo peligroso, es un tiempo donde hay mucha confusión, pero para los que estamos unidos al Señor, para los que estamos en Él, dice que no hay confusión, sino que hay paz, y eso da su palabra. Necesitamos como iglesia, necesitamos como congregación ser uno con el Señor y tener enmarcado en nuestras vidas ese principio espiritual para que ninguna de las corrientes, para que ninguno de los vientos, para que nada que venga contra nosotros tome partido. Y justamente como anunciamos, no nos confunda, sino que nosotros podamos estar firmes en todo tiempo, sin ser embestidos, sin ser arrebatados de la presencia del Señor. Necesitamos ser uno con Cristo. Saben que hay movimientos, y esto lo hemos estado hablando y lo reiteramos porque nos hace bien recordarlo. Hay movimientos que se llaman, por ejemplo, de ecumenismo. ¿Cuántos saben lo que es el ecumenismo? A ver, levanten ahí la mano más o menos. Bien. Que es una mezcla, que es literalmente una mezcla. Y eso está aconteciendo dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Están ingresando movimientos, no solo para confundir, sino para creer que todo es lo mismo. Y eso lo único que hace es desunirnos del Señor. Y nosotros tenemos que ser uno con el Señor y su palabra y su doctrina y su enseñanza, que es una sola. No hay muchos evangelios. Eso es lo que quiere meter este sistema y este movimiento, que podés hacer lo que mejor te parece y también podés estar con el Señor. Entonces eso aliviana, eso hace un evangelio light, eso hace que nosotros nos metamos en lugares donde no nos conviene, porque dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, habrá comezón de oír, y hacia esos lugares irán corazones que no se aperciben del verdadero evangelio, del único que ha sido dado por medio del Señor. También hay un movimiento que es el sincretismo. Todo esto después lo vamos a ir estudiando más en profundidad, que también quieren mezclar, que también quiere llevarnos a lugares donde lo primero no sea Dios,
donde lo suficiente no sea el Señor y su palabra, sino que como que nos inducen a que hay otros lugares, otras fuentes, otros principios que también nosotros podemos tener y relegar los principios que el Señor nos manifiesta en su palabra. Y eso de a poco, como dice la Escritura, nos desliza y nos corre. Ese es el objetivo principal de un movimiento que hemos hablado de iniquidad, de tinieblas, un movimiento totalmente anticristiano, anticristo. De hecho, el anticristo es el que se va a manifestar y que de hecho ya está entre nosotros. Solamente falta que se manifieste la figura pública, pero el movimiento en lo espiritual ya se está estableciendo. Mezclas. También podemos reconocer la secularización de la iglesia, que es meter a la política dentro de la iglesia. La comunicación dentro de la iglesia. Los medios dentro de la iglesia como influencia directa de lo que la iglesia tiene que hacer, pero solo se introducen para confundir. También podemos encontrar la babilonización de la iglesia, que es pervertir lo del Señor totalmente. De todos esos movimientos espirituales nosotros tenemos que estar atentos. La vanidad que dijo el predicador, conforme a Eclesiastés, que todo es vanidad y que nosotros debemos cuidarnos y necesitamos estar bajo cobertura para que eso no nos acontezca. Para que no seamos atrapados por todos esos movimientos que están dando vueltas y que sutilmente se introducen en los medios de comunicación, que sutilmente se meten en la educación, trayendo ideologías contrarias, anti Dios, y que de a poco como que van tomando lugar y como que están queriendo atrapar a los nuestros. Pero bendito sea el Señor que está por sobre toda potestad y al cual nosotros hacemos bien en refugiarnos y ser uno con el Señor para estar salvaguardados de todas esas cosas que quieren venir a infectar nuestra mente. Por eso la administración que salió desde el altar por medio de la adoración y la alabanza dice que hay una continua renovación de nuestro entendimiento. Debe ser continuo, porque si el Señor no para y Él sigue trabajando, nosotros tenemos que estar dentro del río del Señor para saber lo que acontece en el tiempo propicio, porque todo lo que Él hace es bueno y en beneficio de sus hijos. Necesitamos ser uno con el Señor. Fíjense el sincretismo, el ecumenismo, las mezclas, la secularización que hay continuamente, que muchas congregaciones meten a la política, a la sociedad, al trabajo social mezclado con lo del Señor. Y eso confunde, amados. Yo no estoy diciendo que esté mal ser solidarios, porque eso está dentro de nuestra esencia. Lo que sí no estoy de acuerdo y no tenemos que estar pendiente de esas cuestiones, que eso es la iglesia. ¿Está bien dar? Claro que sí. Ahora, cuando lo hacemos en un marco para que se vea lo que hacemos, eso no condice con lo que el Señor nos enseña. Y todo está mezclado. Y en algún tiempo hasta se repartían, fíjense usted, cajas con mercadería en donde estaban unidos, ecumenismo, la iglesia, y digo la iglesia entre comillas, y la política para trabajar para la sociedad. ¿Y saben lo que decían esas cajas? Seamos uno. Utilizando hasta principios que enmarcó el Señor. ¿Y por qué digo todo esto? Insisto, ¿está mal dar? No, de hecho lo hacemos y hay que hacerlo.
pero no lo metamos en un marco tan sublime como es el Señor y como es la iglesia, porque dice que la iglesia es una iglesia gloriosa. Y entonces creemos que el Evangelio es solamente eso. Y cuando se nos marcan los principios, cuando viene el Señor, cuando Él quiere enseñarnos, cuando Él quiere direccionarnos, nosotros estamos conforme a esos principios muy atrapados a esta tierra y difícilmente nos cuesta elevarnos a lo sobrenatural porque estamos enraizados todavía en la tierra. Y se entra sutilmente. Eso es simplemente un ejemplo que doy. Una ilustración de cómo se quiere mezclar lo del Señor con lo que no es del Señor. Y suena bien y queda bonito y es agradable, pero no es lo del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque se entra sutilmente. Y porque ofician diciendo que hay unidades donde en realidad no la hay. Porque la unidad es espiritual. No es por medio de rejuntes, donde todos piensan distinto, pero nos reunimos, sincretismo. Nos tenemos que entender, bueno, vos pensás esto, yo pienso esto, yo le creo al Señor y yo confío en su palabra y yo quiero seguirle a Él, yo quiero ser uno con Él. E insisto, mis amados, no estoy, pero por favor, en contra de que se dé, porque la iglesia está llamada a dar, pero que no sepa tu mano izquierda, aleluya. Y todo eso está dando vueltas sutilmente para poder llevarse adelante otras cosas que son mucho más profundas y que cuando lleguen y se establezcan de una forma contundente, el que no está atento, el que no está velando, el que no está siendo uno con el Señor va a ser absorbido por ese movimiento. Porque no van a ver mal, porque la tarea justamente es hacer que se naturalice lo que no está bien. Es meterse de a poco para que nosotros no podamos entender el verdadero evangelio y para qué vino Cristo y cuál es la obra a la cual el Espíritu Santo, que fue encomendado por Cristo y por el Padre, enviado a la tierra como consolador y como guía hacia toda la verdad, no hacia parte de la verdad, hacia toda la verdad. Movimientos que simplemente los enumero y después los vamos a estar trabajando y estudiando y profundizando en todo eso. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que ser uno, pero con el Señor. Una con el Señor. Y ese principio se va a trasladar a cada uno de nosotros en todos los órdenes, porque así lo establece el Señor. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17, dice de esta forma: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Con quién nos tenemos que unir? Con el Señor. A Él, en Él, con Él tenemos que estar. Ese es el yugo verdadero. Para no ser corridos, porque el trabajo, insisto, que está haciendo el mundo espiritual contrario es querer corrernos de todas las formas posibles. Por eso se mete en todos los lugares. Y nosotros aceptamos algunas cosas del Señor y otras como que las estamos evaluando a ver si las vamos a aceptar. Eso nos mete en otros lugares. Necesitamos ser un todo para el Señor, porque somos de Él. Él nos compró y si Él nos compró, le pertenecemos a Él. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. El que intenta de uno u otro modo correrse hacia algún otro lugar, se está saliendo, se está corriendo de forma voluntaria.
y está sujeto, está también a la intemperie, está en un descuido, porque se sale, valga la redundancia, de la cobertura del Señor y todo lo que eso implica y cómo viene bajando en esos órdenes y en esas jerarquías en lo espiritual, que nosotros tenemos que estar atentos. Por eso es maravilloso saber que toda la iglesia está orando, porque la Biblia dice que estemos orando y velando en todo tiempo. Yo me siento cubierto saber que mis hermanos están orando con libertades. Entonces venimos a adorar al Señor, nos unimos porque somos uno en el Señor y cosas sobrenaturales acontecen. Es más, las tenemos que anhelar, tenemos que esperar que así sea, tenemos que venir con esas expectativas de que hay un principio espiritual marcado por el Señor para que eso acontezca. Y yo creo que acontece, yo creo que pasa, yo le creo al Señor, yo adoro al Señor, pero también miro a la iglesia, miro a mis hermanos y sé que Él está haciendo cosas puntuales en cada uno de ustedes, como lo está haciendo conmigo, como lo está haciendo con las familias, como lo está haciendo con la congregación. Porque Él lo está haciendo. Porque añoramos, porque anhelamos estar en Él y ser uno con el Señor. Entonces, todo lo que venga, todo lo que esté dando vueltas, no podrá hacernos daño, jamás. Por el principio espiritual que está enmarcado en su palabra. Y vamos a leerlos. Anoté 3, pero hay muchísimos. Uno de ellos es Juan, capítulo 10, verso 27. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense ese principio. El que permanece en el Señor está cuidado, está guardado, está salvaguardado, protegido, está en la ciudad de refugio. Nadie las puede arrebatar. Yo digo amén a eso. Y es maravilloso conocer que eso es de esa forma. Pero necesitamos permanecer. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Nuevamente hace una mención, nadie las puede quitar. Yo y el Padre somos uno. Ese es un principio espiritual. Seamos uno con el Señor. No seamos uno con el que no está con el Señor. Pastor, ¿y cómo hacemos entonces? La Biblia nos enseña que el que no está conmigo, contra mí es. El Señor lo dice. Y claro, después entran otras cuestiones. Estamos hablando dentro de los principios espirituales que nosotros tenemos que entender y no corrernos. Yo no estoy hablando de que no hay que predicar el Evangelio, de que no hay que juntarse con aquel que no tiene al Señor. No estoy diciendo eso. ¿Se entiende? Ahora, si con aquel al que yo le estoy predicando, le estoy anunciando, decide seguir estando en esos lugares, yo no puedo ser uno con Él, porque yo necesito ser uno con el Señor. ¿Se entiende, iglesia? Yo quiero que esto se entienda, por favor. Está predicando la no misericordia, pastor. No. Estoy predicando los principios espirituales que el Señor establece para que nosotros estemos salvaguardados. Y ese que no tiene al Señor, así como en algún tiempo nosotros no lo tuvimos, pero alguien nos lo anunció y nosotros hemos creído, de la misma forma pueda venir a refugiarse y podamos ser uno con el Señor, porque hay beneficios estando bajo la cobertura del Señor.
Pero es importante que entendamos estas cosas para nosotros estar bien parados. Porque cuando eso no acontece, puede que en los lugares que fuese, llámese escuela, llámese trabajo, llámese otras congregaciones, otros lugares, porque uno hoy puede visitar congregaciones virtualmente. Entonces se mete ahí, mira, mira, este me gusta, este me gusta. Este me parece que está diciendo, el pastor dijo otra cosa. ¿Por qué? Porque es conforme a lo que nosotros queremos, no a lo que el Señor dice. Y nosotros tenemos que tener cuidados, porque podemos ser corridos de la verdad. Pero dentro de otras congregaciones podemos ser corridos de la verdad. Sí, claro, porque hay principios espirituales. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y está hablando en su faceta de pastor. ¿El pastor anda persiguiendo a las ovejas? No tienen misericordia. Este pastor no tiene misericordia al final. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no me siguen no son mis ovejas. Serán ovejas de otros o estarán siguiendo a otros. Ahora esos principios se tienen que establecer para nosotros operar en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Porque si nosotros tenemos principios que están siendo derramados, se están estableciendo en nuestras vidas y nosotros queremos ir en contra de eso, y claro, se sufre el desánimo, el doble ánimo. Porque como que no es lo que yo quiero, pero no tiene que ver con lo que vos querés, tiene que ver con lo que el Señor quiere. Y donde hay un padre, hay una casa. Y esta es una casa, y nosotros estamos edificando esta casa. Y todos tenemos que ser uno para poder ser edificados correctamente. Porque si se tuviera que hacer una asamblea, un consejo, y uno quiere una cosa, el otro quiere otra, y el otro quiere... Con todo gusto, venga y párese en este lugar. Y de esa forma ministra el Señor, para que podamos comprender. Es más, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Yo y el Padre somos uno. Principio espiritual. Que nos acomoda a todos, en la iglesia y también en nuestras casas. No es que cada uno hacemos lo que queremos. Amén. Ser uno con el Señor implica determinación y definición. Hay que definirse, hermanos. Este es el tiempo de la definición que hemos aperturado. Hemos abierto un paréntesis gigantesco y estamos dentro de ese proceso de determinación y de definición. Y la definición primera es con el Señor. Necesitamos ser uno con el Señor para poder entender todos los uno y las unidades que tiene que haber dentro de la iglesia gloriosa. Y por ende dentro de nuestras casas. Y por ende dentro de la congregación. Y en las relaciones con nuestro cónyuge y en las relaciones con nuestros hijos. O en su casa hacen todo lo que quieren. Sí, pastor. Eso es un desorden. Ahora, el orden tiene que ser espiritual y el Señor lo establece.
Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Pero tiene que ser una relación espiritual para la mutua edificación. No es solo, yo soy la cabeza, me tenés que hacer caso, pero no se maneja de forma espiritual. Ahora, yo si soy espiritual, independientemente del otro, yo me quiero manejar de forma espiritual porque estoy unido al Señor. No porque uno hace cualquier cosa, yo también entonces voy a hacer cualquier cosa. Como vos no te sujetás, ella dice, tampoco te voy a amar más. Y ahora vas a ver lo que te va a pasar. Y los hijos dicen, si mis papás no están de acuerdo, yo menos, ¿qué me van a venir a decir algo? Porque el Señor marca principios. Ni Él dice, yo no hago lo que quiero. Hago lo que veo hacer, pero sí es el Señor. Y en esa deidad tiene que haber acuerdos. Amén. Uno con el Señor. Es un principio espiritual. Fíjense, Juan capítulo 5, verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No es nuestras voluntades. Nuevamente el Señor sale a la carga y dice, si es posible, pasa de mí que no sea mi voluntad. ¿A quién le estaba hablando? Al Padre. Ahora miren la responsabilidad, trasladándolo, bajándolo a la tierra, que tenemos como papás. Pero también la responsabilidad que tenemos como hijos. Y por ende como hermanos. Y obviamente como matrimonios. Y claramente como iglesia. Y qué bueno que eso se entienda para que la congregación de los santos funcione en libertad, bajo los principios del Señor. Y todos crezcamos a la estatura de la plenitud del Señor, porque estamos unidos a Él. Difícilmente no alcancemos la estatura de madurez si estamos unidos a Él, porque Él mismo nos llevará hacia ese lugar. Y eso tiene que ser para todos los órdenes de mi vida. Y volviendo al principio, miren qué atentos que tenemos que estar para que no haya confusiones. Donde hay roles invertidos muchas veces en la familia. Entonces difícilmente, como no se asumen los roles, difícilmente en una iglesia, en una congregación, bajo principios espirituales podamos entender si nosotros no nos humillamos y cambiamos esas situaciones. Porque venimos con idiosincrasias, con culturas, con maneras de manejarnos que eran contrarias a los principios del Señor, y Él en su misericordia apertura un camino nuevo, novedad de vida, para que nosotros comencemos a manejarnos bajo los principios que chocan, que atentan contra lo que nosotros éramos. Por eso el nuevo nacimiento y por eso el nuevo comienzo. Pero bajo otros principios, bajo otro cielo. Eso es no resistir al Espíritu, sino humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él realmente ejerza la transformación que nosotros necesitamos, para en todo tiempo estar unidos a Él. Ahora, todos estos movimientos que mencioné trabajan para que eso no acontezca, para que se disipe. Para que la mujer se levante, porque nosotras tenemos una voz también. El famoso feminismo.
que el Señor y la Escritura no lo menciona, como tampoco el machismo, sino órdenes que el Señor establece para que nosotros podamos vivir en plenitud. Y eso es muy fuerte, porque justamente el movimiento jezabélico, ese movimiento de autoridad contrario al de Dios o al establecido por Dios, se levanta con fuerza porque es una entidad, es una potestad que se levanta. ¿Para qué? Para opacar la figura paterna, para opacar la figura del hombre, para que salga todo lo que Dios ha querido establecer. Por eso las leyes contrarias anti Dios, de matrimonios igualitarios, eso es anti Dios desde el principio, porque el Señor estableció que nosotros teníamos que multiplicarnos. Ahora, ¿cómo en un matrimonio igualitario se van a poder multiplicar? Las leyes del aborto, ideologías contrarias, eso es netamente anti Dios y corrido de los principios, y se mete sutilmente. Para aquel que no está en el Señor, comience a naturalizarlo y a creer que todo está bien y bueno. ¿Quién soy yo para juzgar lo que él dijo? No, no estoy hablando de eso. Claro que nosotros no juzgamos esas cuestiones, pero tampoco podemos ir en contra de lo que la Escritura dice. Y eso lo tenemos que tener bien en claro, porque es real. Así como hay un video dando vueltas de que un osado, un sátrapa dice, vamos por sus hijos, literalmente vamos por sus hijos. Así que no lo decimos ya en lo oculto, lo decimos abiertamente, vamos por sus hijos. Ahora se tiene que levantar otra voz sacerdotal, paterna. Mis hijos son del Señor y están bajo mi cobertura, y yo hablo y yo oro por ellos y nada les hará daño porque están en mi mano, y los que tienen en la mano al Señor, lo que el Señor tiene en sus manos, no pueden ser arrebatados. Serán fortalecidos por la palabra y por la unción que sale de sus bocas, porque tenemos al Señor y estamos unidos a Él. Entonces no importa las ideologías que quieran meterle en las cabezas de nuestros hijos, aún sutilmente el Espíritu Santo estará activo para repeler todas esas cosas que aún desde el principio de las edades quieren meter sobre nuestros hijos y llegan a edades donde ni siquiera saben qué decidir. Ahora hay una tarea que tenemos nosotros, que es levantar el oficio paternal que el Señor ha establecido y recuperar aún eso que se nos ha quitado. En el nombre del Señor, porque hay reivindicación. Y la reivindicación es para los hijos. Amén. Miren otro principio. Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo sois. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Un principio de unidad espiritual. Otro, Juan capítulo 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miren qué importante, amados, esto lo venimos diciendo, yo lo voy a recalcar. Yo obviamente le pido al Señor mantenerme en ese lugar y lograr esa estatura, y lo traslado porque lo quiero para cada uno de ustedes como padres y de nosotros como familia y de los que nos están viendo y escuchando. Necesitamos pararnos espiritualmente como padres espirituales. Yo me paro en esta mañana, en este tiempo, como un padre espiritual y abro mi boca, y que el Señor, en el nombre de Jesús, elimine los enemigos que quieren levantarse contra ustedes, contra sus hijos, contra la iglesia, en el nombre de Jesús.
porque creo lo que el Señor nos ha concedido y a lo que me ha llamado. Entonces yo abro mi boca en tu nombre, Señor, protegiendo, salvaguardando a las familias de este lugar contra todo ataque. Y nos levantamos. Pero eso cada uno de nosotros, cuando llegamos a nuestras casas, en la semana nosotros lo tenemos que establecer. Porque hay turbulencia realmente. Pero el Señor viene. Y yo le creo al Señor. Y su galardón viene con Él. Y una gracia manifiesta, poderosa, que se va a derramar sobre aquellos que le están esperando. Y hará que alcancen la estatura de plenitud para poder comprender todas las cosas. Veamos bajo este principio en qué necesitamos ser uno. Nuevamente, lo certifica Juan capítulo 15, verso 5, ser uno con el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese es un principio real, genuino, verdadero de unidad con el Señor. Si no estamos unidos a la vid, nada podemos hacer. Otras voces pueden decir, sí que puedo hacer. Mira cómo hago. Leru, leru. ¿No? Como si estuvieran haciendo una mención contra el sistema de tinieblas y que nosotros tenemos algún poder contra esas huestes, estando fuera del Señor. Él dice, sin mí, nada podéis hacer. Y no está hablando de obras naturales, está hablando de obras espirituales que nosotros necesitamos para lo que está aconteciendo espiritualmente y en el mundo en el que nosotros hemos sido introducidos y que no podemos manejarnos solos. Necesitamos del Señor. Sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Y esas separaciones también se hacen después en diferentes órdenes y en diferentes niveles. Y nosotros como que nos vamos separando de algunas cosas que tienen que ver con el Señor. Y en definitiva llegará un momento en donde estaremos totalmente excluidos por nuestras propias voluntades, rechazando la palabra de Dios de forma voluntaria, porque dice que no ignoran porque no conocen, ignoran voluntariamente porque conocen pero lo rechazan. Y entonces están sujetos a esas consecuencias que tiene el estar separados del Señor. Tenemos que ser uno con el Señor. Y que eso se traslade. Fíjense, ser uno como matrimonios. Génesis capítulo 2, verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán uno. Lo que le acontece al uno, le acontece a otro. No es como nosotros muchas veces pensamos. Por eso hay poder en el acuerdo. Y el enemigo lo sabe. Y constantemente, ¿qué va a hacer? Que nosotros estemos batallando contra ponernos de acuerdo. Fíjense el poder que se desata en una familia cuando el matrimonio se pone de acuerdo. Entonces constantemente van a venir ahí dardos para que ese acuerdo no se pueda llevar adelante. Porque ese desacuerdo se traslada a los hijos. Así como el acuerdo y el poder y la unción y la manifestación de Cristo se manifiesta en el acuerdo y se manifiesta para con nuestros hijos. Papás, tengamos presente, no pasa desapercibido nuestro desacuerdo para con nuestros hijos. Los afecta directamente. Por eso que el Señor aún en esta mañana perdone esos desacuerdos, esas negligencias que hemos tenido.
y que sane eso. Y que tengamos un reinicio, un nuevo comienzo en el día de hoy si fuera necesario. Señor, en esta mañana nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo porque hay un principio espiritual que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y las cosas van a comenzar a cambiar, pero cambiar de verdad, cambiar en el orden espiritual, que es en donde nosotros necesitamos ser cambiados. Porque todas las otras cuestiones, y sabemos, somos ávidos, sabemos cómo movernos, porque hemos aprendido cómo hacerlo. Y cuando nosotros nos manejamos en esos órdenes, sabemos cómo movernos, pero no de una forma astuta para lo malo, aún dentro de la iglesia, aún dentro de la congregación. Nosotros sabemos cómo movernos porque nos movemos de forma espiritual. No nos acostumbramos a la iglesia, ni a ritos, ni a actividades. Nosotros sabemos que todo lo que llevamos adelante es para honrar al Señor y lo hacemos como una actividad, pero bajo un orden espiritual. Y eso nos aleja constantemente de los mantos de religiones que quieren venir a cubrirnos para que nosotros no entendamos lo que realmente es la iglesia de Cristo. Necesitamos, mis amados, ser uno con el Señor y como matrimonios, porque está establecido en su palabra. Más que nunca hay que ponernos de acuerdo. Amén. Ser uno con nuestros hijos. Juan capítulo 5, verso 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso hace. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Impresionante. No sé a quién salió este. A tu familia será. Expresiones que ya en el último eslabón, ¿no? Ya ahí en lo terrenal, cuando ya está todo. ¿No? Quitándonos la responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Y qué querés si estuvo con tu mamá ahí y ya lo contaminó? Bueno, sí, está, obviamente. 6 días a la semana con la abuela y bueno, no podemos pretender que ¿no? ¿Quiénes somos los responsables del acuerdo con nuestros hijos? La seño de escuelita. Andá a saber que le enseñan los sábados. Sí, por eso es, me parece. No sé por qué es así. Nosotros somos los responsables. Y debemos hacernos cargo porque Dios nos da la posibilidad de poder revertirlo. Siempre. Yo no hago. Miren, acá hay 2 responsabilidades. Él se pone como, yo necesito ver a alguien que lo haga. Y esta es la responsabilidad del que está arriba, es decir, bueno, tengo que mostrarme como un ejemplo a seguir. No cabe en el creyente, bueno, a mí no me importa lo que piensen los demás. Cuando la Biblia dice que debo ser ejemplo delante del Señor y delante de los hombres. Yo entiendo todo lo otro, de que uno está sujeto a lo que piense el otro, yo todo eso lo entiendo, pero entiendo también el principio que el Señor marca. Salud. Esto es en vivo. No hago nada por mi propia cuenta. Hago lo que veo hacer a mi padre. ¡Wow! Qué importante lo que ven nuestros hijos de nosotros. Qué importante. Qué importante. Para que no se repitan ciclos
para que no haya círculos viciosos, sino que sea cambiado y haya círculos, pero círculos virtuosos. Necesitamos ser uno con nuestros hermanos. Amén. San Juan capítulo 17, verso 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo tenemos que ser, hermanos? Uno. Porque en eso conocerán que somos del Señor. Ese principio de la unidad con el Señor se traslada a cada uno de los órdenes de nuestra vida. Somos uno y necesitamos meternos para ser uno. No ande como pámpanos ahí tirado. Vamos a unirnos en una unión espiritual. Porque nuestra relación como hermanos es una relación espiritual. Y conforme es una relación espiritual madura, eso va creciendo y hasta puede llegar a lugares de amistad. Donde lo que prevalezca sea el Señor. Eso hace una relación espiritual duradera, una verdadera unión. No una que fue superficial y con el paso del tiempo porque algo aconteció y no tuvieron la madurez para resolverlo y demás, ya ni siquiera se hablan. Una locura. Pero veamos cada una de las facetas que el Señor nos muestra en su palabra de lo que significa estar unidos a Él, no la que a nosotros nos conviene. Veamos el panorama completo, espiritualmente hablando, de lo que la Escritura nos está mostrando, para nosotros saber lo que es la verdadera unidad. No es solamente con el que me llevo mejor, porque capaz que otro ni siquiera lo veo. Pero como estamos en el mismo espíritu, con un mismo sentir, con una misma fe, nosotros estamos conectados. Entonces eso evita que haya, insisto sobre esto, pequeñas congregaciones dentro de una congregación, donde algunos hermanos están allá, el otro por allá, el otro por allá. No. El Señor nos ha dado un Padre, una casa, hermanos. No seamos necios, no nos perdamos la bendición que se derrama donde hay una casa. Y bendito sea Jesús por eso. Salud. Amén, amados. Uno con el Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Cristo. Juan capítulo 15, verso 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Los unos a los otros, entre hermanos, entre familia, entre hijos, en el nombre del Señor.
Porque el que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Está cuidado. Hay alas que se abren para que nosotros, como Él lo dijo, seamos como polluelos que se refugian debajo de esas alas. Y al tiempo, aleluya, al tiempo que estamos esperando, donde Él abrirá su boca, haciendo mención a Juan en el capítulo 10 que dice: mis ovejas oyen mi voz. Aleluya. Yo las conozco. Eso me dice que Él va a venir a buscarnos, a los que somos de Él. Ellas me siguen, así que cuando yo abra mi boca, ellos vendrán a mi encuentro, para que estemos unidos. Así como hemos estado unidos de este lado de la eternidad, vamos a estar unidos en el aire, en la intercesión, en donde Él vendrá, porque Él vendrá y se manifestará en el aire para que nosotros podamos unirnos a Él y estemos para siempre, dice la Escritura, juntamente con Cristo. Juntamente con Él, para siempre. Yo los llamé para que estuviesen conmigo. Lo mismo dirá en aquel tiempo. Los voy a llamar para que estén conmigo. Vendré otra vez y los voy a tomar. Aleluya. Vendré otra vez, dice el Señor. Vendré otra vez y los voy a tomar. Va a venir, porque el Señor va a venir. Señor, te estamos anunciando, ven. Pero ven a cumplir eso que está estipulado desde antes de la fundación del mundo. Voy a volver y los voy a tomar. Voy a volver y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, dale un aplauso al Señor, porque Él no miente. No sé lo que estarán esperando otros. Nosotros en esta casa, Señor, te estamos esperando, porque hoy nos queremos unir. Nos unimos como familia, nos unimos como cónyuges, nos unimos con nuestros hijos, nos unimos como hermanos. Nos unimos a la otra congregación, a las otras unidades, a los otros lugares donde también te están esperando. Porque no hay muchas iglesias, hay una iglesia. Y desde este lugar, Señor, te ruego, reconozcas a tu iglesia, la que tú vas a venir a buscar. Concédenos, Señor, concédenos ser parte de la iglesia gloriosa. Insisto, no sé, y casi que ni me interesa lo que estarán haciendo. Nosotros te estamos esperando, Señor. Apertura el entendimiento para que amemos tu venida, Señor. No solo que la conozcamos, no solo que la anhelemos, sino que amemos tu venida. Porque cuando eso acontezca, todas las cosas se acomodarán. Todas las cosas las entenderemos en plenitud. Todo eso que estamos aguardando se va a alinear. Porque el Señor no miente. Porque Él es verdad. Y todos sus caminos conducen a la verdad. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo.